Hola chicos, bueno, como les había comentado, aquí les voy a dejar el video para que puedan estar revisando lo que sigue de la presentación. Justo está en la diapositiva que nos habíamos quedado. Entonces, pues vamos a continuar con los siguientes temas. Recuerden, vamos a tratar de que sean algo cortos esta parte porque sé que no me van a quedar muy atentos si lo hago esto muy largo. De todas formas, el chiste en este caso es avanzar y a partir de ahí vemos las dudas que puedan quedar cuando comencemos la segunda hora. Bueno, entonces vamos a seguir. En esta imagen lo que pueden ver básicamente son como los diferentes, para empezar, proteínas, enzimas, estructuras que están participando en el proceso de la replicación. ¿Sí? Aquí tenemos dos de las más importantes, que es la helicasa y la topoisomerasa. También tenemos las proteínas SSBP, tenemos la primasa de este lado y muchas otras. Ahorita, conforme avancemos en el tema, vamos a ir revisando su función de cada una de ellas. Sin embargo, esta es como la imagen para poder integrar todo, ¿sí? Un poco más específica de las que ya habíamos visto. Entonces, vamos a pasar a lo siguiente. Vamos entonces a ubicar estas que tenemos aquí, son las proteínas de la replicación en las células eucariotas. Recuerden, nosotros somos eucariotas y por eso es en lo que nos enfocamos en esta parte. Ya no vamos a ver la biología molecular solamente desde un aspecto en el que necesitamos conocer los procesos, sino en este caso conocer los procesos e integrarlos como parte de un plan de atención, en su caso de nutrición. Muy bien, entonces tenemos topoisomerasa 1, topoisomerasa 2, la helicasa, las proteínas SSBP o RPA, dependiendo cómo la podamos encontrar, si las siglas en inglés o en español, las ligasas, la polimerasa en la cadena líder, nuestra polimerasa alfa, que también se conoce como primasa, y la polimerasa gamma. Esta pues principalmente sucede en la replicación mitocondrial. Como en las diapositivas anteriores, primero les voy a poner esta lista, digamos, de todos los participantes. Más adelante viene qué hace cada uno de ellos. Así que no se preocupen, van a poder revisarlo. Y si no, siempre de todas formas les voy a dejar la presentación completa para que la puedan estar revisando. Así que también cuando a ustedes les toque exponer, les pido que suban sus presentaciones para que sus compañeros puedan revisarlas. Pero eso es algo que vamos a ver más adelante. Ahora, tenemos que, como habíamos comentado, la replicación se divide en diferentes pasos. ¿Sí? Recordemos, son tres: iniciación, iniciación, elongación y terminación. Entonces, ahorita vamos a empezar con la parte de la iniciación, donde lo primero que tenemos que en esto es el reconocimiento del sitio ORI. Este no es otra cosa que la ubicación donde va a iniciar precisamente la separación de las cadenas del ADN para poder, pues tal cual, hacer la iniciación. Esto se va a ver por el replisoma y recuerden que esta es una estructura multiproteica que se ensambla en la horquilla de replicación para realizar la síntesis de la cadena de DNA. Básicamente, voy a regresar para que lo vean. Me pasé. Básicamente estamos hablando que es esta estructura, ¿sí? Esta de aquí es la horquilla de replicación, esto que ven, que esta bolita naranja que le está dando la vuelta. Por eso es horquilla, porque en este caso está circundando, se podría decir, o como pues precisamente una horquilla, rodeando a las cadenas, y después llega nuestro replisoma que se une a esta, se ensambla con ella y nos ayuda para realizar la síntesis de las cadenas del DNA. Estas incluyen las DNA polimerasas y otras.
Ahora, ¿qué es este sitio ORI? En general, el sitio ORI se le conoce también como el origen de la replicación. Recuerden que, de acuerdo a las características que habíamos revisado, nosotros podemos tener múltiples orígenes de replicación cuando estamos hablando de células eucariotas, ¿sí? Tiene múltiples orígenes y es bidireccional, ¿sí? No solamente va en la dirección de la horquilla de replicación, sino que también en el lado opuesto, que es lo que está formando nuestras cadenas retardadas. Pero al final, este pequeño origen se une con otro, en otro punto del DNA, que está haciendo exactamente lo mismo, la replicación. Hasta que al final, toda la cadena de DNA es replicada para su uso posterior. Bueno, entonces estos segmentos de DNA contienen múltiples repeticiones de pares AT, adenina timina, ¿sí? Esa es la forma en la que nosotros hemos ubicado que caracteriza al sitio ORI. Y en general, estos sitios están siendo reconocidos por proteínas llamadas Origin Binding Proteins, ¿sí? O OBPs, que las podemos encontrar así también en inglés por las mismas siglas. Estas proteínas llegan a controlar lo que es el inicio de la replicación, ya que sin estas no se llegan a ensamblar, pues simplemente no se va a dar lo que es la replicación. Recuerden que todo esto son procesos altamente regulados, que significa que básicamente necesitamos de condiciones específicas, sustratos específicos y de bastante energía para poder llevar a cabo este proceso, ¿sí? Entonces todo esto tiene que estar bien regulado para que suceda y en condiciones óptimas. De ahí lo que habíamos comentado de los diferentes nutrientes que pueden estar de alguna manera regulando o participando en lo que son los procesos como replicación, transcripción y traducción. Sin estos, pues no se cumplen esos requisitos específicos que habíamos comentado. Entonces necesitamos tener esos nutrientes y de ahí es uno de los principales puntos importantes por los cuales la nutrición es relevante en todo este tipo de procesos. Es un punto, digamos, bastante obvio y simple, pero es uno que deben de conocer aún así, en específico también de que cada uno de los nutrientes. Entonces, de ahí, de lo que habíamos comentado, pasamos a lo que es la horquilla de replicación. Recuerden, esta horquilla es lo que va a estar terminando rodeando la cadena donde se reconoce del sitio ORI. En este punto precisamente es donde se encuentra aquí que se separan las hebras molde o cadenas molde y así puede llevarse a cabo la replicación de las cadenas. Tenemos tanto la cadena continua como la discontinua. ¿Cómo podemos ubicarlas? Bueno, primero, recuerden, tenemos dos cadenas. La que va a estar siguiendo la dirección de la horquilla de replicación se le conoce como cadena continua. Es esta de aquí. Mientras que la que está siguiendo el sentido opuesto se le conoce como cadena retardada. Aquí hay algo muy importante. Si se fijan, la producción de las cadenas es de 5' a 3' en ambas cadenas. De hecho, las enzimas que producen esto, las polimerasas, solamente producen en esa, digamos, dirección de 5' a 3', porque solamente así se pueden unir las moléculas. Pero no porque esa sea la dirección significa que es el sentido en el que están yendo espacialmente, ¿sí? Aquí lo tenemos también más de 5', 3' y son complementarias a su cadena molde. Pero hay que recordar que tenemos la continua y la discontinua. Ambas se producen de 5', 3'.
La continua va en dirección de la horquilla, mientras la discontinua no. Esto es algo muy importante a que recuerden. Ahora, para que todo este proceso de replicación se inicie, precisamente como habíamos dicho, pasa por la iniciación. Y dentro de la iniciación, nosotros tenemos el complejo de iniciación. Lo sé, mucha redundancia, se repite mucho, pero así es como lo encontramos y nosotros como lo podemos explicar un poco más fácil. Primero en este complejo de iniciación entonces tenemos a las topoisomerasas. Estas van a ayudar a reconocer lo que es el sitio de Ori. Separan las cadenas. También tenemos a la helicasa. Las helicasas en este caso se van a posicionar en la cadena y van a desenredar. Recuerden que el ADN tiene una forma de hélice, ¿sí? Como ya de seguro pueden ubicar hasta por programas de televisión. Entonces el ADN tiene esta forma de hélice. Esa forma de hélice tiene una función, aunque no lo parezca, es una función de protección. Al momento que tiene esa forma de hélice, evita que muchas moléculas puedan tener contacto directo con los componentes de la cadena, lo que evita que sea degradado, que puedan interferir o dañar directamente la cadena. Entonces, esa formación helical tiene su función y protege, en este caso, el ADN. Lo protege tanto que incluso para que nosotros podamos realizar el proceso normal de replicación, esa forma helical se tiene que quitar. Para eso es que la helicasa nos va a ayudar. Esta se va a posicionar en cada cadena y la desenrollará en el sentido de 5'3'. Después tenemos a las proteínas SSBP. Estas se van a unir a las cadenas y van a evitar precisamente que se realineen, que se vuelvan a juntar. Recuerden, se los comenté en la clase pasada, las cadenas del ADN están unidas entre sí por puentes de hidrógeno. Los puentes de hidrógeno son un tipo de unión química muy lábil y que puede suceder en cualquier momento sin necesidad de que haya algún tipo de agente externo a las moléculas que promueva esta unión. Simplemente sucede por compatibilidad química, cargas eléctricas, entonces se van a unir. Y precisamente las dos cadenas, en este caso de ADN, están diseñadas para que se unan solas. Necesitamos de algo que las detenga. Es ahí donde participan estas, las SSBP. Estas básicamente funcionan como sujetadores, clips, que van a mantener las cadenas separadas para que pueda dar tiempo a que se abra suficiente el DNA, que actúe en las polimerasas y formen las cadenas continua y retardada. Ya una vez formándose esa cadena continua y retardada, pues ya no hay la posibilidad de que se vuelva a enrollar las cadenas de ADN original, porque ya tienen una complementariedad de otra cadena. Entonces no va a haber ya problemas cuando las SSBP se retiran. Y bueno, aquí tenemos precisamente una imagen representativa de todo esto que acabamos de ver. Tenemos las topoisomerasas, tenemos la helicasa. Aquí están las proteínas SSBP. Recuerden que también las podemos encontrar como RPA. Y en este sentido, esto de aquí se le conoce como nuestra horquilla de replicación. Ahora, la información en biología molecular, chicos, es algo relativamente nuevo, se podría decir. E incluso la tecnología y los avances que se han dado para poder estudiar esto son también bastante nuevos. Tanto es el caso que constantemente se daban descubrimientos de moléculas
que estaban realizando cierta acción y posteriormente se descubrían que esa misma molécula estaba actuando en otro lado, pero no lo sabían. Entonces, misma molécula fue nombrada de diferentes maneras. ¿Cómo es así? Bueno, aquí tenemos un ejemplo de esto. La RNA polimerasa también se conoce como primasa y también se conoce como polimerasa alfa. Estas tres son sinónimos, son la misma molécula, pero fueron descubiertas de diferente forma. Entonces, en un principio, cuando la tecnología estaba muy limitada para poder identificarlas bien, se confundieron y no se supo que eran la misma molécula. Actualmente ya sabemos que la RNA polimerasa, la primasa y la polimerasa alfa son la misma molécula. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que empezar a ubicarlas así. ¿Por qué se los digo de los tres nombres? ¿Por qué complicarles la vida y que se aprendan las cosas? Bueno, porque en muchos libros lo pueden manejar de una u otra manera. Va a depender realmente de la información básica de quien esté redactando el libro o de quien esté mostrando la información para saber cómo se va a utilizar. Ya incluso lo vieron. Ahorita acabamos de pasar una imagen donde dice RPAs y antes de eso eran SSBP. Bueno, tiene que ver ahí la barrera del idioma también, pero constantemente nos vamos a estar encontrando abreviaciones en inglés, en español, diferentes sentidos de cómo ver esto, pero hay que ubicar cuáles son sinónimos para que no haya confusiones. Bueno, ya una vez aclarando este punto, recordemos entonces que la primasa, en este caso se une al DNA y da una primera síntesis de RNA. Esto es algo muy importante. Precisamente esto fue lo que causó esa confusión que les digo de que se creyera que eran dos moléculas diferentes. En un inicio no se sabía que lo primero que se producía en la replicación era un pequeño fragmento de RNA. ¿Por qué? Bueno, esto pasa por una sencilla razón. La polimerasa alfa o RNA polimerasa tiene una capacidad muy especial. Esta capacidad es de unirse a la cadena del DNA sin necesidad de que haya un camino previo, se podría decir. Que no haya esta primer secuencia donde se pueda plantar y ponerla. No, lo puede hacer directamente sobre la cadena, se planta y ella es la que realiza este primer segmento de 15 nucleótidos. ¿Sí? Esa es una capacidad muy importante y es la razón por la que en un principio se confundía la RNA polimerasa con que fuera una polimerasa normal, ¿sí? Con una polimerasa de DNA. No se sabía que lo primero que se ponía era RNA. Ya una vez que se cumple con este primer segmento de 15 nucleótidos, esta primasa se retira, se va, y ahí es cuando llegan dos DNA polimerasas. Estas polimerasas van a estar añadiendo nucleótidos, pero en este caso, como ya habíamos comentado, van a añadir nucleótidos que van a tener bases nitrogenadas propias del DNA. Para empezar, el azúcar ya es un desoxirribosa. Y para seguir, pues no va a añadir uracilos. ¿Sí? Tenemos que va a estar añadiendo A, C, G, T. Nada más. Ya no hay U en este caso. Posteriormente, la DNA polimerasa 1 remueve este primer fragmento que había añadido la primasa y lo rellena con RNA. Esto es la DNA polimerasa 1, se podría decir que es una reparadora. Entonces lo que va a estar haciendo ahí es reparar.
Vamos a regresar un momento a la imagen donde se pueda ver esto. Muy bien. Aquí tenemos entonces la cadena continua. Si se fijan, está opuesto a la imagen que habíamos visto anteriormente, pero opuesto en cuanto a lo que ustedes están viendo aquí en la diapositiva. El sentido en el cual se produce sigue siendo de 5' a 3'. Lo mismo para aquí, 5', 3'. Y la dirección, por ser la cadena continua, va hacia la misma dirección que la horquilla de replicación. Muy bien, entonces esta es la cadena recién creada, nuestra nueva hebra hija. Y si se fijan, aquí dio el inicio. ¿Y qué es lo que hay aquí? Hay un pequeño fragmento de RNA, que se le conoce como cebadores precisamente. Ok, esto fue añadido por la primasa. Originalmente estaba toda esta hebra molde, la de abajo, la que se ve un poco gris, y entonces se necesitó que llegaran, en este caso, la primasa para poder realizar esta unión. Claro que también tenemos los cebadores que van a estar haciendo esto constantemente en la cadena discontinua para que se pueda volver a hacer lo mismo, pero en este caso tiene que estar funcionando secuencialmente. Conforme se va abriendo la cadena se vuelven a pegar nuevos cebadores. Ya que se pegaron estos cebadores, entonces empieza la producción de la ADN polimerasa para poder completar estos espacios. Después la ADN polimerasa reparadora se dedica a retirar los fragmentos cebadores y quedamos con varios fragmentos como este, que se conocen como fragmentos de Okazaki. Se podría decir que son cadenas que no se han unido porque a pesar de que ya están pegadas a la cadena molde, no son una cadena completa. Tienen estos pequeños segmentos que evitan que sea una cadena completa. ¿Cómo es esto? ¿Qué va a pasar? Bueno, ahí es cuando interfiere la ligasa, que como su nombre lo dice, o poniéndolo de manera simple, va a ligar estos pequeños espacios que quedan abiertos, se puede decir, después de que son sustituidos de RNA a DNA, tiene que ligarse cadena de este segmento o fragmento de Okazaki con este otro fragmento de Okazaki. La ligasa se va a encargar de unir estos dos. Voy a señalárselos aquí por cualquier cosa, esperando. Es esto de aquí. En teoría deberían de ustedes estar pudiendo ver el mouse o el puntero del mouse, pero igual lo señalo en este caso con la función para que si no se notaba lo puedan ver. Entonces, la ligasa se va a encargar de que una vez que todo ya es ADN, ¿sí? Una vez de que ya todo esto es ADN, sigue quedando una pequeña separación aquí entre esta parte y esta otra. Y sucederá en cada uno de los segmentos que fueron creados por separado, los fragmentos de Okazaki. La ligasa se va a encargar de unirlos. Esto lo va a hacer mediante un enlace fosfodiéster precisamente. Porque recuerden que la parte aquí, el nucleótido, como une un nucleótido a otro, es por un enlace fosfodiéster en la misma cadena. Cuando estamos hablando de una cadena a otra, bueno, aquí son los enlaces de puentes de hidrógeno los que nos llevan a la mitad. Y bueno, en general, eso es lo que necesitaba que ubicaran de estas partes de aquí. Regresemos precisamente a donde nos habíamos quedado y recordemos en qué estábamos. Aquí precisamente les habla de la ligasa y de los fragmentos de Okazaki, como ésta se encarga de unir esos fragmentos de Okazaki. La DNA polimerasa 1 y 2 actúan en este caso también para mecanismos de reparación,
para estar reparando, pero en este caso lo hacen como sustitución. Y luego aquí nos aparece en esta diapositiva los diferentes requerimientos para que se dé la reacción precisa de replicación. Ya hablamos de los cebadores que en la imagen estaban ahí. Tenemos los sustratos, la hebra molde o plantilla y de diferentes cofactores. Ok, cuando estábamos hablando un poco de la introducción a lo que es la replicación o la relevancia de la nutrición a la replicación, varios de estos fueron precisamente nombrados, varios de estos conceptos, como situaciones en las cuales la nutrición llega a interferir y puede generar o ayudar en estos. Uno que les dije es sumamente importante y está en boca de todos, es el magnesio. El magnesio funciona como cofactor. Sí, me salté los demás, ahorita regreso a esos. Pero, ¿por qué les menciono este primero? Bueno, porque es muy importante y no solamente funciona en la replicación. Como su función es cofactor, recordarán que entonces es parte para que una enzima pueda trabajar. Sin este, la enzima no puede trabajar. ¿Qué enzimas son las que no pueden trabajar? Bueno, son las polimerasas. Estas polimerasas, pues ya vieron, hacen todo. Sin las polimerasas simplemente no vamos a tener replicación. Entonces el cofactor, esto es algo sumamente esencial y el cual está funcionando como cofactor es el magnesio. No se les olvide esa parte, es muy importante. Ahora, vámonos por los demás de todas formas para poder describirlos. Tenemos entonces los cebadores. Bueno, estos son muy necesarios también para que se formen estos pequeños fragmentos. Sin ellos no se podría iniciar lo que es la parte de la hebra retardada o incluso en la hebra, nuestra hebra continua. También tenemos a los sustratos. Ya lo habíamos platicado o utilizado esta analogía. No podemos construir una casa sin ladrillos. ¿Sí? Podríamos tener cemento, podríamos tener a los trabajadores, pero sin los ladrillos para construir, sin el material para construir, pues simplemente no va a suceder. No hay manera de construir a partir de la nada. Hasta el momento no, al menos. ¿Cuáles son esos sustratos? Bueno, son los DNTPs, que son los desoxinucleótidos, ¿sí? Los que ustedes ya conocen, en este caso como las bases nitrogenadas, el adenosintrifosfato, bueno, sintrifosfato, todos estos. Y también tenemos entonces la necesidad de tener nuestra hebra molde o plantilla para la replicación. No podemos hacerla sin nuestra hebra molde. Necesitamos tener el molde para que sobre este se estén construyendo las cosas. Si no está, simplemente no se puede construir. Entonces es muy necesario que se esté poniendo nuestro molde y que este molde no se nos vaya a volver a juntar con la cadena complementaria. Ahí es donde precisamente van a actuar las proteínas SSBP que habíamos comentado. Sin esta hebra molde nosotros no tenemos la secuencia necesaria para las hebras hijas. Ahora, los cofactores, que precisamente el más relevante para nuestro caso es el magnesio y el cual ya hemos comentado. Si se fijan, entonces toda esta parte fue iniciación. Seguimos con extensión, el segundo paso dentro del proceso de replicación. Bueno, en este caso la extensión pues es la adición consecutiva de nucleótidos y dentro de lo que cabe casi nunca van a ser muy extensos o muy difíciles el paso de la extensión, excepto en la replicación donde llega a ser realmente un poco más complejo por el hecho de que tenemos una cadena continua y una cadena discontinua. Entonces es muy importante saber diferenciar el proceso que surge en cada una de ellas. Pero a grandes rasgos simplemente estamos añadiendo nucleótidos. Aquí en la imagen que están viendo en este lado
tenemos una hebra molde de DNA y tenemos nuestra hebra o cadena que se está creando. Y como les había comentado, vamos del sentido 5' a 3' en la producción de la cadena. ¿Sí? Que esto no se les olvide porque seguido se confunden con esa parte. Ahora, esto que se ve como sombreado un poco aquí de amarillo, que parece un Pac-Man, es la representación de la DNA polimerasa, que en este caso se está encargando de añadir los nucleótidos correspondientes. Cuando se encuentra un nucleótido que encaja en la secuencia, pues lo que hace es traerlo. Si se fijan, bueno, pongan un poco de atención aquí a los colores que hay entre las cadenas. Tenemos que amarillo con azul y lo que parece rosita o rojo con verde, ¿sí? Entonces aquí tratan de pegar un rosita o rojo con amarillo. Esa no era la secuencia. Entonces no se une. Es retirado y se une con la base o el nucleótido adecuado. Así hasta que continúa. Sin embargo, a pesar de que es un mecanismo controlado para que no suceda este tipo de errores, estamos hablando que la producción del ADN son miles y miles y miles de nucleótidos. Entonces, a pesar de tan regulado que está, hay errores. Por eso es que hay también DNA polimerasas de reparación para poder evitar en este caso ese tipo de errores. En esta otra imagen tenemos exactamente el mismo proceso, pero está un poco más especificado en cuanto a la estructura química, tanto de las cadenas como de los nucleótidos. Cuando están, digamos, en su forma para unirse, recuerden que están trifosfatados. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos la timina trifosfatada, y ya que se une o encuentra su lugar específico y forma su enlace aquí, fosfodiéster, pues para formar ese enlace fosfodiéster entre este punto y este punto, pues se tiene que utilizar energía, y así es como pierde los otros fósforos que tenemos aquí. Es como quedan liberados. Es esto que ven en esta parte. Y precisamente cuando hablábamos de la ligasa se encarga en un determinado caso de cuando estos dos no están juntos, este con este, los une. ¿Sí? Va a generar la unión entre estos para que quede una cadena continua. Habíamos dicho, y lo repetimos, cadena continua y cadena discontinua. La síntesis de ambas es de 5' a 3'. Esta va en dirección de la horquilla de replicación, por eso es que es continua. Mientras esta, en la discontinua, tiene que esperar a que esta horquilla de replicación avance lo suficiente para que tenga la oportunidad de que el complejo multiproteico llegue y se pueda formar un nuevo primer fragmento de Okazaki, donde estos primes de RNA, cada 1000 bases aproximadamente, pueden llegar, unirse y poder realizar la formación de este fragmento de Okazaki. Y si se preguntan por qué el nombre tan raro, bueno, fue Reiji Okazaki quien los describió por primera vez, por eso es que se conocen de esta manera. Posteriormente este RNA es removido y es reemplazado por DNA, como habíamos comentado. Posteriormente después se ligan estos para que quede una sola cadena. De nuevo, la forma química de cómo se está dando este proceso. Vemos que tenemos el DNTP, en este caso es un DNTP de adenosintrifosfato, donde se va a unir. Ya una vez que se une, realizando su enlace fosfodiéster, se libera el pirofosfato. Aquí lo tenemos.
y prosigue. Muy bien. En este momento nos vamos a quedar hasta este punto para que lo podamos platicar y podamos revisar el mismo material posteriormente. Continuaremos la siguiente clase con la presentación. Mientras tanto, revisen esta parte, pónganse a ver videos, chicos, de no mío en este caso, otros videos donde puedan ver el proceso de replicación funcionando directamente entre las moléculas. Eso siempre ayuda a entender un poco mejor las cosas y a que se realice mejor el entendimiento de toda esta información, ya que es algo complejo. Por lo pronto entonces los voy a dejar. Terminen de ver el video y estaremos en contacto en la segunda hora de acuerdo a cómo sea el trabajo aquí en el laboratorio. De cualquier forma yo estaré en comunicación con su compañero Osvaldo para avisarles. Pero de momento revisen y por mi parte en este momento es todo. Nos vemos, chicos. Hasta luego.